Economía y Sociedad, por Max Weber. 199. Segunda parte. La economía y los órdenes y poderes sociales. 5. Tipos de comunidad religiosa. Sociología de la religión. 10. Los caminos de salvación y su influjo en los modos de vida. 2. Obras sociales. Pueden tener muy distinto carácter. Los dioses de la guerra, por ejemplo, a menudo solo dejan entrar en el paraíso a los caídos en la batalla o los destacan. La ética brahmánica recomendó directamente al rey que debía buscar la muerte en la batalla cuando hubiera conocido al hijo de su hijo. Puede tratarse también de obras de amor al prójimo. En cualquier caso puede producirse la sistematización. Generalmente, como ya vimos, suele ser función de la profecía el encontrar esa sistematización. Pero la sistematización de una ética de las buenas obras puede adoptar un doble carácter. Las acciones virtuosas o pecaminosas particulares pueden ser estimadas singularmente e imputarse positivo o negativamente al necesitado de salvación. El individuo como portador de su acción aparece como un ser muy oscilante en cuanto a su nivel moral, más fuerte o más débil, según el estado interior o exterior, frente a las tentaciones, y su destino religioso depende de sus obras efectivas en recíproca relación. Este es el punto de vista más claro de la religión de Zaratustra, precisamente en los más antiguos gathas del fundador, donde vemos a los jueces de los muertos calcular al detalle la culpa y el mérito de cada acción para designar la suerte de la persona según el resultado contable. La misma consecuencia de la doctrina karma, solo que en forma más extremada. En el mecanismo ético del mundo jamás se pierde ninguna acción individual, buena o mala. Cada uno debe cargar inexorablemente y de un modo puramente mecánico con sus consecuencias, sea en esta vida, sea en un futuro renacimiento. Esta especie de cuenta abierta ha sido también la concepción popular judía respecto de las relaciones del individuo con Dios. Y, finalmente, se aproximan a este punto de vista, por lo menos en su práctica, el catolicismo romano y las iglesias orientales. Pues la intentio, que es lo que importa, según la teoría del pecado del catolicismo, para apreciar moralmente la acción, no es una cualidad unitaria de la personalidad cuya expresión sería la acción, sino que un poco la manera de bona fides, mala fides, culpa, dolus del derecho romano, representa el modo de pensar en la acción concreta particular. Cuando esta concepción es consecuente, renuncia a la exigencia de un renacimiento en el sentido estricto, del estado de ánimo permanente, de la ética de convicción. El modo de vida es en este caso una sucesión sin método ético de actos particulares. Puede ocurrir que la sistematización ética considere los actos particulares solo como síntomas y expresión de una personalidad moral que en ellos se revela. Sabido es que la parte rigurista entre los espartanos no consideraba rehabilitado a un compañero de una cobardía anterior, si encontraba en el campo de batalla la muerte que él mismo había buscado, como una especie de duelo de purificación, porque su valentía obedecía a razones y no arrancaba de la totalidad de su ser, como quizás nosotros nos expresaríamos. En términos religiosos quiere decir que en lugar de la santidad formal de la obra, obtenida por actos singulares, tenemos el valor del habitus total personal, en este caso el temple heroico habitual. Lo mismo ocurre con todas las obras sociales, sea cual fuese su apariencia. Si se trata de obras de amor al prójimo, la sistematización exige la posesión del carisma de la bondad. En todo caso, la acción particular tiene importancia en la medida en que posee realmente un carácter sintomático y, si no, es producto de la casualidad. La ética de convicción, a pesar de sus elevadas exigencias en cuanto al nivel total, puede ser, por su forma más sistematizada, tolerante con las infracciones en particular, pero no lo es siempre. Más bien representa, la mayor parte de las veces, la forma específica del rigorismo moral. El habitus total religioso, calificado positivamente, puede ser una pura donación de la gracia divina, cuya existencia se manifiesta en esa orientación general hacia lo religiosamente exigido, de un modo de vida llevado metódicamente en forma unitaria. O puede ser, por el contrario, adquirible en principio ejercitándose en el bien. Pero este principio ejercicio
Pero este mismo ejercicio puede dar sus frutos mediante una dirección metódica racional de toda la vida y en virtud de acciones aisladas en conexión entre sí. El resultado en ambos casos es prácticamente muy semejante. Con esto, la cualidad ético-social de la acción viene a ocupar un segundo lugar y lo que importa sobre todo es la obra religiosa operada en la propia persona. Las buenas obras sociales cualificadas religiosamente no son entonces más que medios de 3. Autoperfeccionamiento. Métodos de salvación. El método de salvación no es cosa que primero conoce la religiosidad ética. Por el contrario, desempeña un papel muy importante, en una forma que con frecuencia está sistematizada en alto grado en la provocación de aquel renacimiento carismático que garantiza la posesión de las fuerzas mágicas. En giro animista podría decirse, que garantiza la encarnación de una nueva alma dentro de la propia persona o la posesión de un fuerte demonio o el ser transportado al reino de los espíritus. En ambos casos, la posibilidad de acciones sobrehumanas. No solo es ajena a toda finalidad de otro mundo, sino que se requiere la aptitud de trance extático para los objetivos más distintos. También el héroe guerrero debe adquirir mediante el renacimiento una nueva alma para poder realizar actos heroicos sobrehumanos. En todos los vestigios de iniciación de adolescentes, de vestirse con las insignias de los manes, China, India, los de la casta superior se llaman, como es sabido, los nacidos dos veces. De recepciones en la confraternidad religiosa de la fratria, de la habilitación para la guerra, por ejemplo, armar caballero, tienen originariamente sentido de renacimiento, a veces como héroe, a veces como mago. En su origen están todos vinculados a acciones que favorecen el éxtasis o lo simbolizan, y la práctica previa tiene la finalidad de probar y de despertar la aptitud para ello.